Ya, bienvenido a la clase de Deep Learning. Lo que, lo que hemos hecho hasta ahora, lo que ustedes han estado, lo que deberían haber estado haciendo en la tarea, tiene que ver con construir estas redes neuronales. Aquí tengo como el diagrama que vamos a estar usando en adelante, y la fórmula, ¿sí? Ustedes ya deberían saberla, si vienen a la clase o vienen el video antes. Lo que hemos estado haciendo es esencialmente, y que están haciendo ustedes en la tarea, es como dada una red que está construida con los valores en los parámetros. Recuerden que se llaman parámetros, y hagamos como un repaso muy chico, ¿sí? Lo que suponíamos aquí era que teníamos como neuronas, y esas neuronas estaban conectadas por estas cosas que se llaman como pesos. Nosotros, para efectos de Deep Learning, le vamos a llamar parámetros. Entonces, lo que habíamos estado haciendo hasta ahora es suponiendo que estos parámetros estaban computados. ¿Y qué es lo que pasaba? ¿Cómo funcionaba una red cuando yo le pasaba ejemplos acá, o le pasaba input, computaba todos estos valores y sacaba el resultado? El resultado en general le había dicho que iba a poner un poquito de nomenclatura. El resultado lo íbamos a llamar siempre igorro, para un input X. Y típicamente cuando nosotros hacíamos esta pasada, que poníamos un input acá y pasábamos todo hacia el final y computábamos el igorro, a eso se le llamaba forward. Como nomenclatura, y para estar claro por qué se llama forward, en particular porque esto vamos a tener otra pasada que se llama backward, que va en la otra dirección, pero más muy específico. Las fórmulas son bien simples, o sea, uno puede quedarse con este dibujo, pero el dibujo puede ser un poco ambiguo, y las fórmulas son estas que están acá, y teníamos como una nomenclatura que es como una fórmula que va como iterativamente para los parámetros y para los bias. Y otro detalle que tenía que decirles yo era que, bueno, aquí el H0 estamos suponiendo que es el X, entonces la fórmula me queda bonita. Y creo que lo último que vimos en la última clase, que fue el marca antes del receso, era que esta G de acá en general, cuando nosotros, o sea, lo que nosotros íbamos a querer en general en nuestro curso, por lo menos en la parte más como práctica, era estar hacer clasificación acá. Entonces lo que íbamos a suponer era que teníamos tantas neuronas de salida como clases para una clasificación, y lo que queríamos interpretar esa salida como una distribución de probabilidad sobre las clases, y para eso en general íbamos a usar siempre una función de output que se llama software. Eso creo que fue como lo último que hicimos, fue con lo que terminamos la última clase, ¿sí? Entonces, hasta ahora solamente hemos usado estas redes cuando ya teníamos estos parámetros calculados, pero la pregunta, algunos de ustedes que han tomado cursos de Machine Learning o de inteligencia computacional dicen, bueno, pero es que en general yo no tengo esos parámetros computados, así como yo se los di en la tarea, eso me los pueden dar, yo no los tengo computados, y la pregunta es, ¿cómo los puedo computar? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo decir cuáles son los parámetros que tiene que tener esta red para poder resolver un problema? Entonces, por primera vez en esta clase, nos vamos a enfrentar a como un problema de Machine Learning. ¿Sí? No voy a definir qué es lo que es Machine Learning, pero nos vamos a enfrentar como un problema en donde yo lo que quiero es poder computar cuáles son los mejores valores, los mejores entre comillas, o por lo menos algunos valores, para estos parámetros de acá, de tal manera que pueda resolver un problema. ¿Sí? Típicamente va a ser un problema de clasificación. Eso es lo que vamos a estar haciendo durante esta clase. Dependiendo de cómo avancemos, vamos a ver un par de cosas adicionales. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero resolver un problema tipo Machine Learning, lo que típicamente voy a hacer es ir a conseguirme datos que se llaman datos de entrenamiento, datos de hecho sí, datos de entrenamiento, pero por ahora vamos a decir que se llaman datos. Entonces, lo que yo voy a tener va a ser un conjunto en donde yo voy a tener pares de entrada y la salida que yo espero ver. ¿Sí? Entonces, típicamente lo que va a tener van a ser pares. Va a tener pares X, Y. Y la gracia va a ser que va a tener varios de ellos. Entonces va a tener un primer par y uno, voy a tener otro par, X2 y 2. Y voy a tener varios. Entonces voy a llegar a XN y N. Eso van a ser mis datos. Entonces, lo que yo voy a querer hacer con mi red va a ser, conceptualmente va a ser lo siguiente. Lo que yo voy a querer hacer es, inicialmente voy a tener una red que conceptualmente no sabe nada, ¿sí? O llegué, yo puse parámetros acá y no sé si son buenos o son malos, ¿sí? No sé si me van a servir para, ¿sí? Y podemos suponer que estos datos de acá son un problema, supongamos como para ejemplo, que es un problema de clasificación. X es una foto y es la clase a la que corresponde esa foto. Podrían pensar que vamos a tener fotos de gatos, perros, canarios y camionetas, y el IES me dice cuál de las 4 clases que estamos considerando es la foto que me están pasando, y esos son ejemplos que yo tengo que le voy a mostrar a mí. ¿Sí? Entonces, la idea va a ser la siguiente. Lo que yo quiero es que cuando yo le pase una foto de un gato
y pase esos datos por toda mi red, en la salida, lo que a mí me gustaría es que la clase de la foto que yo le pasé, en este caso un dato, tenga la más alta probabilidad en la salida. O sea, es el valor. ¿Sí? Y así quiero que pase para todos los ejemplos que están acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo quiero es que cuando me pasen, por ejemplo, un ejemplo, pongamos el X sub I. ¿Ya? Entonces, el X sub I, yo le voy a hacer un forward con la red. Y voy a obtener un I gorro I. ¿Sí? Pero eso es lo que me dice la red a partir de este ejemplo, de este input. Lo que yo quiero, lo que además voy a tener, es lo que yo espero ver, que es el I sub I. ¿Sí? Yo sé que esta imagen pertenece a esta clase y la red me está diciendo que pertenece a esta clase. Yo esperaría que estos dos sean iguales. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero entrenar una red, hacer el proceso de entrenamiento, lo que voy a tener que tener es una forma de medir qué tan parecidos o diferentes son estas dos salidas. ¿Ya? Lo vamos a decir como bien en general, porque denme un segundo, que voy a cerrar. Una ventana me estaban contestando los perros. Entonces, yo tengo la salida que yo espero, esta es la salida que me dice la red, y lo que necesito es tener una forma de medir cuánto se está equivocando mi red con respecto a lo que yo esperaba ver. ¿Sí? Entonces, para eso es lo que vamos a tener en general, y de nuevo en abstracto, después lo vamos a concretizar, vamos a tener una función de error. ¿Sí? Entonces, la función de error esencialmente me va a decir qué tan lejos está el valor que yo estoy prediciendo, o sea, que yo estoy computando, que la red está computando, del valor que yo espero ver. ¿Sí? Por ahora, ustedes pueden pensar que esto es simplemente una especie como de distancia, que me dice qué tan lejos estoy del valor que yo espero para este caso, para el ejemplo I. ¿Ya? Entonces, como distancia, lo que a mí me gustaría es que esta fuera 0, o sea, que esencialmente la red me diga como salida exactamente lo que yo esperaba ver como salida. ¿Sí? Entonces, a esta función de error en general le vamos a pedir muy pocas cosas, así como en abstracto le vamos a pedir esencialmente que sea positiva, o sea, que siempre como que esté por encima del error, y que el mínimo sea 0. Ojalá que, o sea, que lo que yo quiero es que cuando esta función de error sea 0, que no estoy cometiendo ningún error, y por lo tanto lo que me está diciendo la red es exactamente lo que esperaba ver. Entonces, esto me está diciendo cuánto se equivoca mi red para el ejemplo I. Pero a mí no me gustaría en general que mi red sea como que aprenda, estoy usando como que tenga un buen output acá, pero que tenga muy malo en los demás. ¿Sí? Entonces, lo que a mí me gustaría en general es que mi red se equivocara poco para todos los ejemplos que yo tengo acá. Entonces, lo que yo voy a realmente querer computar o querer estimar es cuánto es como el error de todos, en todos mis datos. ¿Sí? Y lo que voy a hacer en general es utilizar esta noción como de error promedio. Lo que voy a hacer es decir, ok, voy a promediar los errores para todos los posibles ejemplos que tengo en mis datos. Entonces, lo que voy a hacer es tomar esto, es decir, como 1 partido por n, por la sumatoria de los errores. ¿Sí? Este es como mi error promedio. ¿Estamos de acuerdo? Y a este valor en general, en jerga de Deep Learning, se le llama R por loss o por pérdida. En general, a mí me gusta llamarle función de error. ¿Sí? Entonces, esto es como lo que se llama como el error, o en jerga de Deep Learning se llama pérdida. Pérdida o loss. ¿Ya? Entonces, si ustedes miran, este valor de aquí lo voy a encerrar, porque esto es lo que tenemos que estar mirando. Hay muchas fórmulas en la pizarra en este momento. Entonces, este valor de aquí, de alguna manera, cuantifica qué tan bien o mal la red está dando outputs con respecto a los ejemplos que yo tengo acá. ¿Sí? Entonces, si yo le pregunto a usted, cuando estamos en vivo es bacán, porque así usted puede haber discusión y eso ojalá me aporten, ¿sí? Si yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que a mí me gustaría? Que este L fuera cuánto. Cero. ¿Cero? Cero. O sea, a mí me gustaría que este L fuera 0. ¿Sí? ¿Por qué me gustaría que este L fuera 0? Porque eso qué querría decir que cuando yo le paso estas imágenes a la red, la respuesta que me da es exactamente la misma que la que yo esperaba ver. ¿Sí? Eso es lo que yo espero. Esa es como la primera observación. ¿Sí?
¿Alguien tiene otro comentario de eso? Porque escuché como que alguien quería comentar algo más. Tener la mínima posible, porque sé que Ya, eso no. perfecto, ya. Ese es como lo que yo esperaría. O sea, ojalá sea 0. ¿Sí? Pero realmente lo que a mí me gustaría es que este L sea lo más pequeño posible. ¿Por qué decir lo más pequeño posible y no 0? O sea, ¿en qué estoy pensando? Porque tengo que poder generalizar, entonces como que Ya, pero debo dejar un paso. eso no lo hemos visto todavía, Ya, pero sé que en la vida real nunca va a ser 0, o sea, es ya, pero es imposible que que... eso no es tan así, eso no es tan así, ¿sí? A mí realmente me gustaría que esto fuera 0, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, ¿puede ser que en algunos casos no sea 0? O sea, a ver, ya, voy a ordenarme un poco más, porque estoy como un poco desviándome de lo que tenía pensado decirles, pero imagínense que yo tuviera la misma imagen 2 veces, pero tuviera valores distintos en mis datos. Si eso pasa, yo nunca voy a poder lograr 0 acá. ¿Están de acuerdo? Todos deberían estar de acuerdo. Y alguien me podría decir, bueno, pero ese es un error en tus datos. Sí, pero en la práctica nos va a pasar eso a veces. O sea, voy a tener datos que no están correctos. ¿Sí? Ahora, si mis datos todos están como correctos, ¿qué significa correcto? Que yo los chequeé bien, pero cuando son imágenes, igual va a ser como complicado, ¿sí? Pero realmente lo que a mí me gustaría es que este valor sea tan chico como se pueda. Eso es lo que quiero, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto cuantifica cuánto se equivoca o no se equivoca la red para los ejemplos que tengo acá, ¿ya? Entonces, esa es la primera observación, ¿sí? Por eso nos importa tener como... Noten que la gracia de esto es que este es un solo valor. Noten que aquí tengo... ya hemos conversado de esto. Estos parámetros son matrices. Este X de acá, yo ya les dije ya en una clase pasada que no es necesariamente un puro valor, o sea, un puro vector. Pueden ser varios de ellos. O sea, puede ser como un paquete de valores que yo estoy pasando. Pero la gracia es que este L es un solo valor. Uno. Que es como mi objetivo. Esto es lo que yo quiero que sea tan chico como sea posible. De hecho, quiero minimizar. Profe. Y ahora si yo les pregunto, ojalá también puedan aportar. ¿De qué depende el L? ¿Qué cosas yo puedo cambiar en todo este? Tengo como un mono muy grande aquí, ¿sí? Tengo unos muy grandes. ¿Qué cosas puedo cambiar? Imagínense que la arquitectura está fija, para que no me digan que voy a cambiar la arquitectura. Imagínense que yo decidí cuáles son las funciones de activación, yo decidí cuáles son los tamaños de la cantidad de neuronas en cada una de las... Yo decidí la cantidad de neuronas en cada una de las capas, decidí la función de salida, las funciones de activación, decidí todo eso. Y fui a buscar mis datos. Si yo tengo todo eso fijo, ¿de qué depende el L? ¿Que alguien que me diga algo? De los pesos. Y gorro, ¿no? Los bias. Los pesos y los bias. Ya, bacán, dijeron muchas cosas, me gusta, ¿sí? Si todo esto está fijo, alguien me dijo, bueno, depende del I-gorro, ¿sí? Y el I-gorro depende de los datos. ¿Estamos de acuerdo? Si los datos están fijos, el L no está dependiendo realmente, o sí, pero vamos a decirlo como con un poco más de calma, ¿sí? Pero realmente las cosas como que yo puedo variar para hacer cambiar el L son los parámetros que están aquí, los valores de estos W. ¿Sí? Entonces, L realmente, voy a agregar un poco de notación aquí también, ¿ya? Entonces, un poco de notación. Los parámetros voy a llamarles teta, al conjunto de todos los parámetros, ¿sí? El conjunto de todos los parámetros ustedes pueden pensar que es una secuencia que tiene todas las cosas que son parámetros ahí. Tiene el W1, el B1, hasta el WL, el BL, tiene el U y tiene el C. Esos son todos los parámetros. ¿Se alcanzan a ver? Para ajustarlo, ¿o no? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Qué me queréis decir? No, nada. Pensé que estaba muteado. Ya, entonces, no estoy muteado. Entonces, esto es un poco extraño, ¿sí? Porque aquí lo que estoy haciendo es como una secuencia de matriz, vector, matriz, vector. Pero ustedes pueden pensar que finalmente esa matriz es un conjunto de números también. Entonces, yo podría pensar que esto es un vector gigante. ¿Ya? Entonces, si ustedes miran esto, L, como una función, uno podría decir que las cosas que yo puedo variar para que L cambie son esencialmente estas que están acá. ¿Sí? De hecho, en general uno escribe algo como esto, porque igual está bien la persona que me dijo que depende de I-gorro también. Realmente L es una función de los parámetros y de los datos. ¿Ya? Pero en nuestro caso, como vamos a estar usando nosotros esto, los datos van a estar fijos. Eso yo no los voy a poder mover. Los datos yo me los fui a buscar, eso es más o menos, eso es como está como entreveremos. Cuando veamos esto en la práctica, una cuestión muy bacán va a ser ir a buscar más datos, ¿ya?
pero para efectos de cómo lo vamos a estar viendo nosotros, los datos van a estar fijos. Yo los fui a buscar y son esos los datos. Me gasté plata o le pedí a mi amigo que te quitaran algunas cosas, esos son los datos. Entonces, realmente este L de aquí va a depender solamente de los parámetros. Todo lo demás va a estar fijo. Las funciones de activación, los datos, todo lo demás va a estar fijo. Entonces, L va a ser una función de todos los parámetros. Profe, una pequeña pregunta. Sí, pregúntame ¿Él es, lo que quieras. él es un valor fijo o es un vector? Digo, ¿es un valor o es un vector? Ya, eso lo dije y por eso lo encerré, ¿sí? Notemos esto, primero. Lo que yo dije es que el error iba a ser un valor, que me iba a cuantificar en un valor, en un número, como una especie de diferencia, una distancia entre lo que la red está diciendo y lo que yo espero ver. Eso es un valor. Y eso es como el error. El error es 45, ¿sí? O 0.38. Y lo que está haciendo Ya con eso me es responde. simplemente promediando todos los errores para todos mis datos. Entonces, N es un promedio de errores, por lo tanto va a ser un error también, ¿sí? O sea, va a ser un solo valor. Entonces es como un escalar, ¿sí? ¿Sí? ¿Te quedó claro? Sí, sí. Ya, Me lo respondió con lo de error. ya, perfecto, perfecto. Entonces, N es un solo valor. Pero también podemos pensar que, porque alguien podría decir, bueno, es un valor, ¿sí? Un número, ¿sí? Pero la gracia va a estar en que ese número nosotros podemos ver como que varía dependiendo de los parámetros que yo tengo en mi red. Entonces yo puedo pensar en N como una función. De hecho, en general se le llama como función de error, ¿sí? O objetivo, función objetivo. Pero es una función, ¿sí? Y es una función de ¿Profe? mis parámetros. ¿Ya? ¿Profe? Entonces, cuando yo les pregunté al principio, lo que yo les dije como, ¿qué me gustaría a mí de L? Y todos ustedes dijeron como que, o varios de ustedes dijeron, a mí me gustaría que L fuera 0. ¿Qué significaría eso? Que mi red no comete ningún error para ninguno de los ejemplos que yo le estoy pasando. Y alguien por ahí dijo, la verdad es que me gustaría que fuera tan pequeño como pueda ser, ¿sí? Y efectivamente eso es lo que queremos. Entonces, lo que vamos a querer es que L sea tan chico como se pueda, y como lo único que podemos variar son los parámetros, mi problema finalmente se va a reducir en este problema. El problema va a ser simplemente minimizar L de teta con respecto a teta. ¿Sí? De hecho, va a ser como un argmin, porque lo que yo quiero realmente es encontrar los teta que minimizan L de teta. ¿Sí? Profe, pero en ese caso, forward podría depender de teta igual, ¿o no? ¿Cómo así? Es que igual el i gorro se forma a partir de los Sí. de teta. De hecho, el gorro depende de teta. Ah. ¿Cuál es el problema? No, que no está, que como forward solamente depende de X en lo que O escribió ahí. sea, es que, por eso, o sea, una vez que el teta está fijo, forward depende de X, ¿sí? Pero si te das Sí. cuenta, cuando yo cambio la red, cuando cambio los parámetros, efectivamente el forward va a cambiar. De hecho, forward también debe ser una función como de X y teta. ¿Sí? Ya. Pero esto es como cómo computo el y gorro. Lo que me importa a mí ahora es el L. ¿Ya? Y el L sí depende de teta. Como tú bien observaste, el y gorro también va a depender de teta como función, pero no lo vamos a ver, a este nivel no lo vamos a ver así. Al nivel de L sí lo vamos a ver así. ¿Ya? Entonces, ya, déjame cerrar con esto. Con esto terminamos. O sea, el proceso como de entrenamiento, ¿qué significa entrenar una red neuronal? Va a ser tan simple entre comillas, porque vamos a ver que aquí es donde está todo el corazón de lo que vamos a querer hacer. Va a ser encontrar el teta que minimiza la función de error. Una vez que yo encuentro el teta que minimiza esta función de error, ese teta son valores para todos los parámetros, y por lo tanto yo puedo tener esos valores acá y tengo mi red entrenada. Y ahora la puedo usar. Y lo que yo estoy seguro es que si logré encontrar el teta que minimiza este error, lo que yo estoy seguro es que dentro de todos los posibles valores de parámetros, los que yo estoy poniendo aquí son los que me aseguran que la red va a tener una buena predicción para todos los ejemplos que estoy mostrando acá. ¿Sí? Se acabó. Eso es entrenar una red neuronal. ¿Ya? Ya, entonces ahora me hacen una pregunta antes de que vamos a hacerle doble clic a esto. Profe, Sí. quizá me estoy adelantando un poco, pero la función de error, como digamos, el error en sí, ¿sí? Ese. Yo conozco, digamos, una sola función de error que se usa ahí. Entonces, ¿Ya? hay distintas
porque yo solo he visto implementaciones como con el mean squared error. Ya, bacán. Ya, sí, es buena la pregunta. Lo que está preguntando el compañero es como que tú estás llegando al punto en donde ya, sí, está bien, eso es lo que queremos hacer, pero veamos un poco más de detalle, ¿ya? Entonces, no me voy a meter en esta clase en cuál es la función de error. Lo que tú viste como que la que siempre decís, la que más ves tú es como el mean square error o como que el error cuadrático, sí, medio. Esa función de error va a depender mucho de qué es lo que nosotros estemos tratando de hacer con nuestra red. Ahora, en general, va a haber una forma sumamente metódica de decidir cuál es la función de error que yo quiero poner ahí. ¿Sí? No les voy a decir hoy día, lo vamos a ver posiblemente en 2 o 3 clases más, pero en general vamos a tener, de hecho eso es como la parte como más moderna de cómo se hace Deep Learning, aquí vamos a poner una función de error que va a tener una buena justificación estadística, una muy buena justificación estadística. ¿Ya? En general les puedo decir cómo se llama la que vamos a estar usando nosotros cuando estas dos cosas son probabilidades. Cuando está, noten que lo que nosotros vamos a hacer con nuestra red para hacer clasificación es que vamos a suponer que esto realmente es una distribución de probabilidad. Esta de acá es una etiqueta que me dice gato, pero también yo puedo pensar que también es una distribución de probabilidad que tiene toda la probabilidad en un solo punto, gato. Entonces, la función de error, en nuestro caso, tiene que ser una función de error que mida bien distancia entre probabilidades. Y la función que mide distancia entre probabilidades se llama entropía cruzada. ¿Ya? Es como jerga, después les voy a decir qué significa entropía cruzada y por qué se usa entropía cruzada, pero para efectos de lo que vamos a ver hoy día no necesitamos saber. ¿Ya? Entonces, la función de error es muy importante, pero tú tienes que tener una muy buena razón para usar una función de error y no otra. Esta no debería ponerla como al azar, ¿sí? Y va a depender mucho de cuál es el problema que tú estés resolviendo. ¿Ya? Entonces, como moraleja, igual la voy a escribir aquí por si alguien quiere buscarla. Entropía cruzada. ¿Por qué usamos entropía cruzada? La razón rápida es porque es la función para medir distancia entre distribuciones de probabilidad. ¿Sí? De hecho, no es exactamente esa, se llama como divergencia de Kullback-Leibniz, pero después se puede resumir a que podemos usar entropía cruzada, no hay problema con usar eso. ¿Ya? Pero la razón es porque queremos medir distancia, diferencia entre dos distribuciones de probabilidad. Si no son distribuciones de probabilidad, estas si no son otra cosa, no sé, por ejemplo, una regresión, no tengo una distribución de probabilidad, sino que tengo un solo valor, ahí tiene mucho sentido, por ejemplo, usar el error cuadrático. ¿Sí? Pero va a depender de qué es lo que vaya a estar haciendo. ¿Ya más preguntas de esto? ¿No? Dale. Profe, tengo una duda. En algún momento usted dijo que el X que va de entrada a la red neuronal, uno la podía como stackearlo, todos los inputs para entregarle como una sola matriz. ¿Sí? ¿Eso siempre se hace así como pasarle todo de una o a veces se hace como de manera procedural, como en distintos momentos en el tiempo para que aprenda como incrementalmente la red neuronal? A ver, en general, lo que tú quieres siempre, así como para como simplificar toda la discusión, tú quieres que esto sea lo más chico posible. ¿Ya? ¿Qué es lo que es esto? Es el error sobre todos los posibles ejemplos. Eso es lo que tú quieres. ¿Ya? Ahora, lo que te empieza a pasar es que tratemos de preguntarnos esto, el que tú que me preguntaste. ¿Cuánto te voy a demorar en calcular esto? Tú dime. ¿De qué depende calcular esto? De tener todos los valores, ¿o no? De tener todos o sea, primero, es como agarrar todos los datos de allá y pasarlos todos por acá. ¿Sí? Claro. Ya. Entonces, si tú quieres saber qué tan bien o mal lo estás haciendo, para computar este error, tú vas a tener que pasar todos los ejemplos por la red. Porque si no, no podéis computar todos los igoros. ¿Sí? Entonces, lo que nos va a empezar a pasar, esto igual lo vamos a ver un poco más adelante también, pero lo que nos va a empezar a pasar es que en la práctica eso va a ser demasiado ineficiente. De hecho, imagínate por un momento que lo que tú tenías como tus datos son toda la web. ¿Tiene sentido esperar a pasar toda la web por tu red para recién saber cuánto se está equivocando? La respuesta es no, porque la web puede ser gigantesca. ¿Sí? Entonces, lo que nos va a empezar a pasar es que en la práctica, este L, así como está calculado, puede ser muy caro de computar. De hecho, va a ser más que eso. Y vamos a ver por qué va a haber más problemas con eso en un rato, cuando veamos cómo hacemos esto de aquí. Pero en general lo que tú estás diciendo es como, pucha, podría pasar de algunos ejemplos primero y otros después, sí. Pero la razón por la que tú haces eso es porque pasarle todo para simplemente estimar este error, o sea, para poder calcular este error va a ser muy
computacionalmente caro, va a ser muy costoso. Entonces lo voy a hacer de otra forma, lo voy a hacer como con pedacitos. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ya, entonces, lo que quiero primero es que discutamos acerca de cómo diablos encontramos este teta mínimo. ¿Sí? Entonces, lo primero, ¿a alguien se le ocurre una forma como radical, así como muy simple y bruta de encontrar ese mínimo? ¿Cómo minimizar una función así de la forma más bruta posible? Derivamos, igualamos a 0. Derivando. Ya sé que esa no es tan bruta, puede ser como más sofisticada. ¿Cuál es la más bruta? Probar muchos valores. Cambiar los porque valores y ver tiene que un bajen valor el de valor. Cambiáis valores, probáis valores y te quedáis con el más chico. ¿Sí? Esa es como la más bruta de todas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué quiero partir por eso? Porque quiero mostrarles cuáles son los problemas en los que nos vamos a empezar a enfrentar. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes están minimizando un error, por ejemplo, minimizando una función, porque lo que queremos aquí es minimizar esta función, ¿no? Cuando ustedes están minimizando una función, la persona que dijo como derivamos igualamos al 0, supongo que está pensando en las funciones bueno, aquí supongo que ya todos deberían tener un poquito de cálculo, acordarse un poco de cálculo. Que le voy a ir diciendo así como lo voy a ir amenazando cuando necesitando algunas cosas. Aquí vamos a necesitar un poco de cálculo. Entonces, uno está acostumbrado a funciones de una variable, de dos variables, de tres variables. Entonces, yo le pregunto, ¿cuántas variables tiene esta función? Tiene caleta, porque sus variables son todos los parámetros. ¿Ya? Entonces, lo que quiero es que computemos así como muy rápido, ¿cuántos parámetros más o menos tiene esta red? ¿Ya? Entonces, imagínense que la capa escondida más pequeña tiene D neuronas. ¿Ya? D neuronas. Voy a poner para acá. Profe, ¿Sí? es una consulta rápida. ¿Dentro del teta también estarían los valores numéricos de los pesos? O sea, están todos, son todas esas son las variables de la función. Ah, Ya, es que esta parte, yo sé que yo me tomo un poco de tiempo en decir esto porque es muy importante que lo entiendan. Incluso las personas que creen que lo están entendiendo puede ser que no lo estén como entendiendo bien. Esta función de acá es una función que depende de estos parámetros y por eso se llaman parámetros. Es como, piénsalo, y que me pregunto, piénsalo como aquí hay una conexión. ¿Ya? Hay una conexión. Imagínate que esa conexión es menos 3. Un parámetro, una conexión, que es un valor en esta matriz, menos 3. Si tú agarras ese menos 3 y lo cambias por 4 y no cambias nada más, esta función va a cambiar. ¿Lo ves? ¿El que me preguntó? sí, se lo veo. ¿Sí? Ya. Entonces, es todo lo que puedes mover para cambiar este valor, ese que está aquí, son todas las conexiones que están en esta red. Entonces, ese valor de ahí es una función de todas estas conexiones que están acá. Y lo que yo quería que contáramos era más o menos cuántas conexiones hay. ¿Ya? ¿Cuántos parámetros tengo? ¿Sí? Entonces, si la dimensión, si la cantidad de neuronas de la capa más chica es D, y el largo de la profundidad de esta red es L, entonces la cantidad total de parámetros que tengo aquí es, ¿cuánto es? ¿Alguien que me diga? ¿L por D? ¿Le por D mínimo? L por D al cuadrado. D al cuadrado. Sí. L por D. Ah, sí. Es L por D al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque cuando yo tengo D neuronas acá y tengo D neuronas acá, la cantidad de parámetros aquí es D por D, que es la dimensión de la matriz que estoy acá. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le pongo omega? Porque estoy suponiendo que es como la capa más chica. ¿Ya? Entonces, tengo como L por D cuadrado cantidad de parámetros. ¿Sí? Entonces, no sé, típicamente en Deep Learning uno puede pensar que este L sea 10, por ejemplo, y que este D, ya voy a ponerlo como... ¿sí? Chuta, Perdón, profe, ¿qué era L? Me perdí en ese. L es esto, la profundidad. Aquí está L. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Omega de L por D al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que L vale 10 y D vale, no sé, 100, entonces lo que me va a decir acá es que la cantidad de parámetros va a ser, lo tengo anotado aquí, ¿sí? Va a ser 100.000. ¿Sí? Tengo 100.000 valores, tengo 100 por 10.
Ahora, en general, más o menos, el orden de esta cuestión va a ser, en general esto va a ser como 10, no va a ser mucho más que eso, va a ser como de ese orden, y D en general va a estar como en el orden de los 1000. ¿Sí? Entonces, en ese caso, voy a tener, ustedes pueden hacer el cálculo, pero yo lo hice aquí también, voy a tener como 10 millones de parámetros. ¿Ya? Profe, Sí, ¿por aquí- qué el D es al cuadrado? ¿Perdón? ¿El D por qué era al cuadrado? Ya, voy a hacerlo un poquito más lento, ¿ya? Ya, gracias. ¿qué es lo que estoy diciendo D? D es la cantidad de neuronas en la capa. ¿Qué me preguntó? ¿Cuál es tu nombre? Analía. Analía, mira. D es la cantidad de neuronas que tengo en la capa. Este es D, eso. Es el largo de aquí. Y lo que yo estoy diciendo es que D es la cantidad de neuronas en la capa más chica. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí hay D neurona o más que D neurona. Y acá también va a haber más D neuronas o más. Entonces, si yo le hago doble clic a esa capa de aquí, me va a quedar una cuestión así, como que tengo D acá y tengo D acá. ¿Sí? Entonces, Ya, lo que perfecto. tengo aquí realmente son las conexiones que están conectando todas las neuronas de acá con todas las de acá, porque estamos viendo redes que son fully connected. Entonces, esta matriz que me queda aquí es una matriz de D por D. Y si yo pregunto cuántos valores hay en una matriz de D por D, hay D cuadrado de valores. Ya, perfecto. ¿Sí? ¿Me entendiste? Gracias, profe. Entonces, tengo D cuadrado de valores en cada una de estas capas, tengo L capas, entonces, más o menos, de hecho por debajo. ¿Por qué por debajo? Porque todavía no estoy poniendo ni los bias ni ninguna otra cosa. Y como estoy diciendo que esta D es la capa más chica, podría haber otras capas más grandes, pero por debajo voy a estar acotado por, por L por D cuadrado. Eso quiere decir que si L es 10 y D es alrededor de 1000, entonces la cantidad de parámetros va a ser al menos 10 millones. Va a tener 10 megaparámetros. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que esta función es una función de 10 millones de variables. ¿Ya? En Brigia, no sé cuántas son las máximas de variables que ustedes han puesto en una función, ¿sí? Pero la persona que me dijo como derivamos igualado a 0, no sé si hay derivado alguna función en 10 millones de variables. ¿Sí? Entonces, lo que quiero mostrarles con todo esto es que este problema, que simplemente ya ahora minimizamos nomás, no se ve como un problema trivial. ¿Ya? De hecho, si nosotros tratamos de hacer como la cuestión más bruta que existe, que es como, ¿qué es lo más bruto que existe? Que simplemente probamos valores. Como tenemos que probar 10 millones de valores, o 100.000 valores, dependiendo de cuál es el tamaño de nuestra red, 1 millón, supongamos, 1 millón de valores. Como tenemos que probar 1 millón de valores, 1 millón de valores, y lo queremos probar al azar. ¿Qué significa al azar? Que voy a probar valores, voy a probar y voy a ir evaluando. Voy a probar, voy a evaluar. Voy a probar y voy a evaluar. Hasta que encuentre uno que sea muy chico. Esa cuestión es totalmente impracticable, no va a funcionar. No hay forma de que funcione. ¿Por qué? Porque tengo demasiados valores y para cada uno de esos valores puedo probar muchos valores. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer algo más inteligente. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es algo que no es tanto más diferente a como probar valores, pero va a ser un poquito más inteligente que eso. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Les voy a mostrar cómo, les voy a dar como la idea conceptual y después vamos a ir como un poco más a los detalles. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Lo que vamos a hacer es vamos a pararnos en un, conceptualmente, ¿ya? Nos vamos a parar en un valor, acá. Y vamos a ver cuánto afecta ese valor a este error de aquí. ¿Qué significa eso? Es como, si yo tomo ese valor y lo muevo un poquito para arriba, por ejemplo, no sé, tengo aquí menos 3. ¿Qué pasa si en vez de menos 3 le pongo menos 2? Eso quiere decir que lo moví un poco para arriba. Lo que voy a ver es si ese error mejora o empeora. Si ese error mejora, moviéndolo para arriba, entonces me voy a quedar con ese valor. Si ese valor empeora, entonces lo voy a mover en la otra dirección. ¿Ya? Ese es como esencialmente lo que vamos a hacer. ¿Ya? Como en idea. De hecho, ahora lo voy a formalizar un poquito más. ¿Sí? Entonces, no sé si hay preguntas como generales de esto, porque ahora vamos a ir un poquito más, voy a estar un poquito más formal. Se me cortó la transmisión hace como ¿Cuándo dejamos de moverlo? 2 minutos. Ya, eso es lo que les voy a enseñar ahora. Sí, por eso les decía que es como muy conceptual a alto nivel. Profe, ¿podría repetir lo que dijo hace como 2 minutos? Que se me cortó la internet y no alcancé. Acerca como de que voy a mover un poquito los parámetros. Bueno, no sabía Eso, lo que lo voy a repetir. Lo que vamos a tratar de hacer es ir moviendo
los parámetros un poquito y mirando cómo afecta ese movimiento al error. Entonces, si yo muevo un poquito un parámetro y el error mejora, entonces me voy a quedar con ese movimiento. Si yo muevo como si el parámetro lo muevo para arriba y el error baja, se voy a mover ese parámetro. Si el parámetro lo muevo para abajo y el error sube, entonces voy a mover el parámetro para el otro lado. Si voy a ver en qué dirección me conviene mover cada parámetro. ¿Ya? Entonces, lo que voy a mostrarles es que eso no es tan raro ni difícil de hacer, y ustedes lo tienen que haber hecho ya en cálculo. Cuando tengo una sola variable se ve como muy razonable, muy simple. De hecho, ese método que les estoy diciendo se llama descenso de gradiente. ¿Ya? Y es como uno de los keywords más estándar en redes neuronales hoy día. ¿Sí? Como que dicen, ¿cómo entrenaste tu red? La entrené con descenso de gradiente. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Nada más que voy a ir mirando cada parámetro y voy a ir viendo cómo afecta ese parámetro con respecto al error, y si es que lo logro bajar, entonces voy a quedarme con esa diferencia. Lo que es difícil es como ver cómo afecta ese error, cómo afecta ese cambio al error. ¿Ya? Entonces, imagínense por un momento, que esto, en vez de depender de muchas variables, disculpen, estoy viendo allá, ¿sí? Que el teta, en vez de ser muchas variables, como 10 millones, va a ser una sola. ¿Ya? Esto solamente para efectos de poder como entender qué es lo que va a pasar. ¿Ya? Entonces, si yo tengo mi error que depende de una sola variable, entonces esta cuestión se va a ver así. Yo ya les dije que el error siempre era mayor que 0, entonces podríamos pensar que aquí está el 0. ¿Ya? Entonces, pero este es como el 0, o sea, hacia abajo. ¿Ya? Entonces, como aquí. Aquí está el 0. Y acá están los valores de teta posibles. Este es como teta. ¿Ya? Entonces, lo que yo puedo hacer, conceptualmente, puedo dibujar mi función de error. Y si dibujo mi función de error, se va a ver como así. No estoy diciendo que se vea así, pero puede verse así. ¿Ya? Esa es mi función L, que es L de teta. ¿Ya? No estoy diciendo que la vamos a tener que dibujar, estoy diciendo que conceptualmente si uno la dibuja y depende de una sola variable, entonces se va a ver como algo así. Podría verse como algo así. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo lo que quiero es minimizar esa función, lo que yo realmente quiero encontrar es este valor de aquí. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero encontrar. Profe, una pregunta. Sí, ¿Cómo se aseguran de que un mínimo global y no uno no local? Porque no hemos hablado de mínimo global y mínimo local, estoy simplemente haciendo como la carta de dígitos oscuros, que es lo que yo quiero, ¿sí? Lo que yo quiero es encontrar ese valor. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hablar de mínimo global y mínimo local en un momento, ¿ya? Pero lo que yo quiero es encontrar este valor, quiero encontrar este, ¿por qué? Porque en ese punto es donde L es lo más pequeño posible. ¿Sí? Ya, entonces, el método para encontrar este L va a ser así de simple, entre comillas. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Inicialmente, bueno, cualquiera que sepa lo que es descenso de gradiente, ya sabe lo que voy a hacer aquí. Los que no saben, ahora van a aprender qué es lo que es descenso de gradiente. Entonces, lo que yo voy a hacer es pararme en un punto cualquiera de esta línea. Voy a parar acá. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es pararme aquí, ir a mirar esta función acá, y lo que voy a calcular es en qué dirección la función crece y en qué dirección la función decrece. ¿Sí? ¿Cómo calculo eso? Lo que hago es calcular la pendiente. Se calcula la pendiente aquí. La pendiente en este caso, el crecimiento va en esa dirección. ¿Ya? ¿Se está viendo la? Déjenme ver. Sí. Sí, creo que se ve la línea que estoy haciendo. ¿Ya? Entonces, si yo sé que la función crece en esa dirección, lo que me conviene entonces es moverme en esta dirección. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es pararme aquí, calcular la derivada, como ver cuál es la pendiente, en qué dirección va la pendiente, y lo que voy a hacer es dar un paso en la dirección contraria. Entonces, la dirección contraria es esta, y lo que voy a hacer es mirar la dirección contraria y voy a moverme un poquitito en esa dirección. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es partir, de hecho, lo que quiero es encontrar este de acá. Lo que voy a encontrar ese de aquí. Entonces, lo que voy a hacer es partir en este, evaluar la derivada ahí, moverme en la dirección contraria, y ese va a ser mi nuevo. Voy a ir borrando esto. ¿Qué es lo que voy a hacer después? Voy a seguir con esto iterando. Voy a pararme aquí de nuevo, en el que tengo, voy a mirar la función, voy a calcular la derivada, y voy a mirar la dirección contraria a la derivada, que va a ser esa. Me voy a mover un poquito para acá. Y este va a ser el teta nuevo. ¿Sí?
En algún momento lo que voy a hacer es como llegar, bueno, me voy a mover acá, ya no voy a hacer más este dibujo para que vean. Entonces lo que voy a ir haciendo es como irme moviendo de esta forma. Aquí tengo ese vector en esa dirección, me voy a mover para acá voy a tener como un vector súper largo, entonces voy a poder hacer un salto más grande, me voy a mover aquí, voy a tener un vector chiquitito, ¿no? Voy a mover acá, otro acá chiquitito, otro acá chiquitito, otro acá un poco más grande, me voy a mover acá, y voy a ir bajando por esto. ¿Sí? En algún momento, si tengo suerte, me voy a pasar para acá, voy a volver para acá, voy a volver para este lado, voy a volver para este lado, y si tengo suficiente suerte voy a llegar muy cerca de este valor, y con este me voy a quedar. ¿Sí? Entonces, este método que les estoy mostrando acá se llama descenso de gradiente. Y es así de simple. Lo único que hago es, voy a repetirlo, me paro en un lugar al azar, evalúo la pendiente de la función y me muevo en la dirección contraria a la pendiente. ¿Cuánto me muevo? Un pasito chiquitito. ¿Sí? De hecho, es así de como la nomenclatura de ese pasito chiquitito se le llama tasa de aprendizaje, pero es como mucho decir para una cuestión que es un valor que dice cuánto me va a mover. ¿Ya? Y la gracia es que como me voy a ir moviendo en la dirección contraria a la del crecimiento, lo que voy a hacer es siempre, entre comillas, ir bajando por esta curva. Hasta que llegue a un punto que sea suficiente para. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se ve como en general, como un método general? Lo que se ve así. Voy a poner aquí como descenso de gradiente. Descenso de gradiente. Entonces, el método, lo primero que hace es tomar un teta gorro, que va a ser como random. Random, al azar. Y luego lo que voy a hacer es repetir. No voy a decir todavía cuál va a ser la forma de cuándo voy a parar, pero voy a repetir lo siguiente. Voy a tomar el teta gorro y lo voy a actualizar como el teta de la iteración anterior. Y aquí voy a calcular la derivada de mi error con respecto a teta, evaluada en teta gorro. Y lo que voy a hacer es, esta es la dirección de máximo crecimiento, la derivada, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es moverme en la dirección contraria un pasito chico. Se va a tener este valor, que es como cuánto me voy a mover en la dirección, y ese menos de ahí, lo que dice es que me muevo en la dirección contraria. Y lo que hago es repetir este loop, ¿cuánto? Lo voy a poner aquí hasta que me canse. Hasta algún criterio, para no poner que me canse. Ya, pero el profe dijo que no íbamos a derivar. ¿Cómo que no íbamos a derivar? ¿Quién dijo eso? Que no íbamos a derivar igual a 0. Ah, no derivé igual a 0. No sé, sé que no derivó igual a 0, pero derivó algo en como muchísimas variables. No, este tiene una sola variable. Ya, buena observación. Lo que dije es que no íbamos a derivar igual a 0. ¿Por qué? Porque lo que no quiero es tratar de resolver una ecuación en donde diga esta función tiene que ser igual a 0. No estoy buscando el 0 de una función. De hecho, estoy tratando de acercarme al mínimo a partir de usar la derivada evaluada en un punto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que esto lo que estoy haciendo es como estoy derivando la función de error y la estoy evaluando en el punto que yo tenía anteriormente? Entonces, y con esto no quedáis como atascados mínimos locales, porque subiría y como quedaría ahí como estancáis. Ya, entonces, ¿qué es lo que están pensando todos ustedes? Que como que les jugué chueco en esta función, porque es como muy linda, ¿no? Entonces, lo que supongo que están pensando, lo que me están hablando los mínimos locales, ¿qué pasa si la función es así? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si la función es así? Tuve la mala suerte de partir acá. Entonces, lo que va a pasar es que voy a empezar a bajar y me voy a quedar aquí. ¿Sí? Y me voy a quedar pegado. ¿Sí? Sí, ese es un problema del descenso de gradiente y no hay forma de que me saque ese problema. Profe, que yo pensando en lo mismo, como me preguntaba cuando uno elegía el teta gorro como de forma random, ¿sí? Como uno no conoce para nada esa función como para saber más o menos la forma que tiene y poder elegirlo de forma no tan random y solucionar ese problema de los mínimos locales, no se arregla de alguna forma así. Ya, de hecho, lo que tú así, yo sé que yo tengo espíritu matemático, ¿sí? Entonces cuando yo empecé a ver estas cosas también me causaba un poco de escozor esto. Pero lo que tú haces en la práctica es que si no te gustó el punto al que llegaste, parte de nuevo. Parte al azar. Lo que tú estás pensando es como decir, chuta, pero es que no quiero partir en cualquier punto. Pero la verdad es que esta función es tan rara que no vayas a saber. A ver,
lo primero, si la función fuera así de simple, de una sola variable, podríamos hacer lo que dijo el compañero al principio, que es como derivemos y valemos a cero. ¿Ya? Pero esta función realmente acá no es una función de una sola variable, es una función de 1.000.000 de variables. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces, igual ya me sacaron en cara que igual estoy derivando, ¿sí? Esa va a ser la única parte complicada. De hecho, si ustedes miran esto, ya, sacándose el problema de los mínimos locales, que me puedo quedar pegado y de dónde parto, lo único que es complicado en todo esto es esto de aquí. Todos deberían estar haciendo así en la casa, o poniendo dedo para arriba, que creo que Zoom ya no lo puede hacer, pero esto es lo único complicado. ¿Sí? De hecho, eso es todo lo complicado. Todo lo demás es como súper simple, ¿no? Que es como una multiplicación, una resta y una iteración. No hay nada mucho más complicado. Sacándose el problema de que puede ser que me queden en mínimo local y otros problemas que tienen descenso de gradiente. ¿Sí? Eso es lo que hace TensorFlow. Pero, profe, Eso es lo que hace, déjenme como, esto es lo que hace la librería de Deep Learning. La librería de Deep Learning hace eso por ti, para que tú no tengas que derivar. Igual suena como muy extremo, no es que solo hagan eso, hay un montón de otras cosas. De hecho, cuando veamos que hay un algoritmo súper interesante para hacerlo, pero esencialmente, las librerías que te ayudan a hacer redes neuronales, lo que te están sacando es el cacho de tener que derivar tú. Pero, profe, vamos a derivar respecto a solo una variable de todas las que están dentro de teta. No, tú nunca vas a derivar. Bueno, sí, en la próxima tarea tú vas a tener que derivar. Pero yo soy pesado nomás y lo voy a hacer derivar. Pero para que ustedes vean lo que tiene que hacer el computador por detrás, que no es una cuestión trivial. ¿Sí? Pero esencialmente lo que tú vas a tener que hacer es... Ya, pero antes de generalizar esto, había otras preguntas por ahí. Pregúntame porque vamos a generalizar esto variable. Sí, pregúntame. Yo, profe, tenía una duda porque dijo que, bueno, que lo que se hace es que al final si no te gusta el que encontraste, uno lo hace todo de nuevo, pero como el que no te gusta es como un poco arbitrario, como porque yo puedo haber encontrado uno que no me guste, pero en verdad sí es el al mínimo, solo que yo encontré que era muy alto y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo como... Ya, bacán. Es que es súper buena la pregunta, porque lo que tú estás haciendo acá es resolviendo un problema práctico. ¿Sí? Realmente tú, o sea, sería bacán encontrar el mínimo, pero realmente no te importa si no es el mínimo, si es que tu problema se resuelve suficientemente bien. ¿Y qué significa suficientemente bien? En general, eso tienen que saberlo desde el principio. En general, tú tienes que, antes de partir, decir, esta es una línea base, y yo voy a considerar que es bueno si es que paso de esta línea. ¿Sí? Esa línea puede ser tan simple, no sé, si estoy armando una startup, es como cantidad de mis clientes que me están pagando. Puede ser una tontería lo que le estoy diciendo, ¿ya? Pero es como así de simple. O como, no sé, yo quiero tener un acierto de al menos el 90%, sea lo que significa acierto, que lo vamos a detallar en otras clases, ¿ya? Pero tú tienes que tener una línea base. ¿Por qué? Porque tú nunca vas a saber si llegaste al mínimo o no. Entonces siempre voy a tener algo con quien comparar. Siempre voy a necesitar algo con quien comparar. De hecho, si tú ves un paper de Deep Learning, ¿sí? Y el paper dice, nuestro método es bacán. La forma en que ellos demuestran que su método es bacán es que al mínimo que llegan es mejor que el del paper anterior. O al mínimo, es como al valor que llegan. ¿Sí? Que eso es lo que se llama como el state of the art. Es como, nosotros tenemos state of the art, estado del arte en este problema, detectar si hay gato en una imagen. ¿Cómo voy a demostrar que tenía estado del arte? Que mi método llega a un valor, no exactamente esto, vamos a ver, porque necesito generalizar, que es otro concepto que no hemos introducido todavía, pero llega a un valor que es mejor que el de mi vecino. O llega más rápido que el de mi vecino, o alguna métrica, ¿sí? Pero ningún paper de Deep Learning te va a decir, yo encontré el mínimo, porque no puede demostrar que encontré el mínimo. ¿Se entiende? Este es un curso netamente práctico empírico. Nosotros vamos a tratar de basarnos en un poco de cosas más teóricas, digamos, pero en teoría no es nada más que eso. ¿Sí? Profe, pero en algún momento cuando vimos el teorema de medida, como que ese teorema, y asumiendo que estas funciones que evaluamos son continuas, nos dice que existe el mínimo y hay algún punto donde L va a dar 0. O sea que alguien podría en una de esas encontrar algo donde L le dé siempre 0, ¿sí? Y decir que es el mínimo. Sí, podía encontrarlo. Pero son 1 millón, son 10 millones. De hecho, no sé, pues, no sé si han visto GPT-3, que es como la red neuronal que está de moda. Tiene, no sé, 13 billones de parámetros. Y tú veis GPT-3, bacán, puede conversar contigo, puede escribir código. ¿Te importa si llegó al mínimo?
Realmente No. no te importa. Porque en la práctica ya funciona bacán. ¿Se entiende? Sí, pero discutí el hecho de que puede llegar al mínimo, teóricamente. Sí, puede llegar, pero ¿cómo me voy a demostrar? De hecho, lo que es importante es que ni siquiera vamos a querer llegar a este mínimo, sino que vamos a querer llegar a otro mínimo, que es el mínimo error de generalización, que no lo vamos a ver ahora, ¿sí? Pero a lo que voy es que, ¿qué es lo que les quiero, con toda esta cháchara que está acá, ¿qué es lo que les quiero decir? A pesar de que puede ser que no me lo entiendan bien ahora, es que tú no puedes tratar de resolver un problema de deep learning simplemente diciendo yo quiero llegar a tal valor. Lo que tú quieres, o sea, perdón, es como decir, yo quiero llegar al mejor valor posible. Lo que tú siempre tienes que tener es una línea que cuando tú pasas esa línea, tú dices que es suficiente. ¿Sí? Y esa línea en general va a estar dada por un método anterior, no sé, una regresión lineal. Quiero ser mejor que mi regresión lineal, o quiero ser mejor que otro método que anda por ahí. ¿Sí? O quiero ser mejor que el método de mi amigo. ¿Sí? Si tiene una competencia, por ejemplo, lo que tú querías estar 1. ¿Qué significa estar 1? Ser mejor que todos los demás. No importa si llegas a estar mínimo o no, que ser mejor que todos los demás. ¿Sí? Entonces, esas son las líneas de comparación que tú vas a tener que tener. Ya, entonces, lo primero, o sea, lo primero es que ya, espero que me hayan entendido lo que es descenso de gradiente, no es nada más que esto, ¿ya? Así como que si alguien ahora les tira con el keyword descenso de gradiente, ustedes saben que la cuestión bien rasca, ¿sí? Que ni siquiera me asegura llegar al mínimo global, de una forma de Una pregunta. Sí, dale, pregunta. Podría como, o sea, no entiendo por qué la fórmula que se refiere como al descenso de gradiente, que es lambda y la derivada, se le resta al valor del teta estimado que nosotros tenemos. Como que no entiendo por qué está el teta estimado junto con la resta. Ya, es una buena pregunta. Nota que lo que está preguntando el compañero es como, ya, primero pongámosle nombre a estas cosas. Primero, la derivada de esto de acá es la pendiente, ¿sí? Pendiente, es la pendiente de la curva. En Deep Learning a esto se le llama gradiente. ¿Ya? Pero también es como para dársela, gradiente. Acá. La verdad es que así se le llama en cálculo de varias variables, porque lo que vamos a estar haciendo aquí es cuando tengamos muchas variables usando un vector, pero es una derivada, ¿sí? Una generalización de la derivada. ¿Ya? Sí, gradiente. A este lambda de acá se le llama tasa de aprendizaje y conceptualmente es cuánto me muevo cuando quiero actualizar mi parámetro. ¿Ya? Entonces, ahora la pregunta es este menos que está aquí. Entonces, si tú miras la pendiente, sea quien sea que me haya preguntado, la pendiente apunta en la dirección de crecimiento de la función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo quiero moverme, entre comillas, me quiero mover en la dirección contraria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la dirección contraria es menos la derivada, o menos el gradiente. Yo siempre tengo que pensar como que el gradiente es como una flecha, ¿sí? Como una flecha que me está apuntando en una dirección. Entonces, lo que yo quiero es moverme en la dirección contraria, menos la dirección que tenía en la que apunta el mayor crecimiento. Quiero moverme en la dirección contraria. ¿Cuánto me quiero mover? Un poquito en la dirección contraria. Entonces, ese poquito se llama tasa de aprendizaje. Noten que es un término súper fácil para una cuestión bien ordinaria, un valor nomás, que me dice cuánto me voy a mover. Ahora, el menos es porque me quiero mover en la dirección contraria, y este teta es donde estaba parado antes. Antes de moverme, estaba parado en el teta gorro. Entonces lo que voy a hacer es pararme en el teta gorro, evaluar la derivada del teta gorro, y moverme en la dirección contraria a la derivada. ¿Qué significa? Que el teta gorro lo voy a cambiar por este valor. Voy a tomar el teta y le voy a restar este valor. ¿Sí? Y eso me va a dar el teta nuevo. Entonces, este loop de acá es un loop de actualización. Me paro el teta, me muevo un poquito en la dirección contraria. ¿Qué significa moverse un poquito? Toma el teta y muévelo en la dirección que queréis mover, que en este caso es la dirección del menos gradiente. Y lo voy a repetir. No sé si quedó claro. ¿Se entendió? Sí, súper. Ya, a ver. Profe, yo tengo una duda. Espérate. Antes, me importa que entiendan, si ustedes como se olvidan, piensen en este dibujo. Este dibujo es súper claro. Me paro, miro para qué dirección crece y me muevo para el otro lado. ¿Por qué es importante que lo entiendan? Porque cuando ustedes lo programen, no tienen que entender nada, van a escribir esto. Y esta cuestión va a funcionar. ¿Sí? Pero si ustedes no saben lo que está pasando, van a escribir esto, y si tienen un bug, no se van a dar cuenta dónde está el bug.
Lo que es importante es que entiendan lo que están haciendo cuando están programando, pero la programación va a ser trivial. ¿Por qué? Porque esta parte que es la difícil, la va a hacer no realmente, porque la segunda tarea va a tener que hacer ustedes también, pero cuando estén programando una librería, esta parte la va a hacer la librería. Ya vamos, otra pregunta. Es que, entonces, en este método, podríamos decir que estamos como entrenando parámetro por parámetro. Vamos a generalizar ahora, porque si no me voy a, para poder alcanzar a terminar en el tiempo de la clase, ¿ya? Entonces, esto es cuando tengo un solo parámetro. O sea, si tuviera solo un parámetro. Pero en general, este teta es un vector. O sea, esta función L de acá es una función de demasiado, de hecho de 10 billones de parámetros. Entonces, lo que voy a tener que hacer realmente es hacer esto, parámetro a parámetro. Y lo voy a, bueno, borré la red que tengo aquí, pero ustedes se acuerdan cómo era. Los parámetros son W1, W2, B1, B2. Entonces, lo que voy a hacer realmente es tener que hacer esto. Voy a tener que hacer un loop donde aquí voy a tener todos mis parámetros. Voy a tener WI, para no tener que hacer W1 o W2, voy a hacer WI. Y lo que voy a tener es una estimación del WI gorro, ¿sí? Y lo que voy a tener que hacer con esto es esto. Voy a decir, esto va a ser el WI gorro anterior. Voy a escribirlo un poquito más acá para que se alcance a ver, ¿ya? Y se alcanza a ver. Entonces, lo que voy a tener va a ser esto. Va a ser W gorro I, va a ser igual a W gorro I menos la tasa de aprendizaje por la derivada parcial de mi error con respecto a ese parámetro, WI. Evaluada en teta gorro. ¿Sí? Recuerden que teta gorro es todo junto. Entonces lo que voy a hacer ahora es el B, voy a tener que hacer lo mismo para el B. B gorro I va a ser igual a B gorro I de la iteración anterior menos lambda por DL a DB I evaluado en teta gorro. Y lo mismo para el U y el C. Voy a escribir el U y el C para que lo tengamos completo. El U va a ser igual a el U gorro menos lambda por la derivada parcial de L con respecto a U evaluado en teta gorro. Y lo mismo para el C, que es el final. C va a ser C gorro, va a ser C gorro menos lambda por la derivada parcial de L con respecto a C evaluado en teta. Ya. Esto es lo que va a tener que hacer. Entonces, noten que el que me estaba preguntando, sí, lo tengo que hacer para todos mis parámetros. De hecho, lo voy a hacer así. Y si quisiera ir un poco más en detalle, esto de acá es una matriz. Entonces, está un poco extraño como lo estoy escribiendo acá, ¿ya? Realmente lo que tengo que hacer es derivar cada uno de las posiciones de la matriz. No me voy a volver loco si lo escribo así. En alguna clase, de hecho, en 2 clases más adelante, vamos a tener que escribirlo todo con detalle para poder hacerlo. ¿Sí? Entonces, esto es. ¿Qué es lo que esto de acá? Es la derivada parcial. Para los que no se acuerdan de la derivada parcial, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Pesquenme rápido así, aquí para que se acuerden de esto. En general, cuando yo hago la derivada parcial con respecto a una variable, lo que estoy haciendo es como tengo una función que depende de millones de variables en este caso, y lo que hago es fijarme en una sola de ellas. Como si todas las demás fueran constantes, como si no variaran. Y lo que digo es cómo varía esta cantidad en L si yo solamente varío esa variable, en este caso WI, que es el que tengo acá. ¿Sí? Y veo en qué dirección se mueve la función si es que todo está fijo y solo varío esa variable. Entonces noten que lo que tengo es como para cada uno de los parámetros, tengo un vector que apunta en qué dirección se mueve el L a partir de ese parámetro. Y lo que tengo después finalmente, pero se llama gradiente, es que de hecho el gradiente de L se ve así, ¿no? Como el gradiente de L, así se anota. Es simplemente un vector que tiene las derivadas parciales de L con respecto a cada uno de los parámetros. W1 de L a B1 y así hasta DL a DC. No voy a hacerlo todo para que no... Entonces, solamente para cerrar, antes que me hagan todas las preguntas y podamos terminar con los que se quieran ir ahora. ¿Ya? Entonces, lo que tengo realmente, en vez de tener una función de una sola variable, tengo una especie como de manto. Yo no puedo dibujar en la pizarra, no puedo dibujar nada más que una cuestión de 2D. No puedo dibujar más que eso. ¿Sí? Pero en la realidad, este L de aquí es una función de 1.000.000 de variables. Entonces tengo no sé si se lo pueden imaginar, yo no me lo puedo imaginar, pero puedo llegar a 2 dimensiones, que es como un manto. ¿Sí? Este manto realmente es un manto en 1.000.000 de dimensiones. Tengo como
un hiperplano de 1.000.000 de dimensiones y tengo esta función encima. Y lo que voy a ir haciendo es voy a pararme en un punto al azar de mis parámetros. Entonces, como este 1.000.000 de dimensiones, voy a pararme en un punto de este espacio, voy a ir a este manto y voy a calcular las derivadas parciales para cada uno de los parámetros. Eso me va a dar una dirección. Y lo que voy a hacer es mover cada uno de esos parámetros en la dirección contraria a la de mayor crecimiento de cada una de las derivadas parciales. ¿Sí? Voy a hacer eso y eso me va a dar una nueva posición en este espacio de 1.000.000 de dimensiones. Y lo que voy a hacer es repetir. Lo voy a repetir, y lo voy a repetir, y lo voy a repetir en este lugar. ¿Sí? Hasta que me canse. Vamos a ver cuáles son las formas de hacerlo, pero ninguna forma va a ser así como hasta que llegue al mínimo, no. Típicamente va a ser como una cantidad de iteraciones. No sé, voy a repetirlo 1000 veces. ¿Sí? ¿Una pregunta? Ya, pregúntenme todo ahora, porque igual quiero decir algunas cosas más, pero prefiero que ustedes me pregunten. Vale. Jorge, no entiendo por qué le ponís gorrito al W, al B, porque en el I lo entiendo, el I gorro es la predicción, pero ¿por qué W gorro la predicción de tu peso? Perdón, sí, posiblemente fue un cambio de mala anotación, podría haberle puesto un tilde. ¿Sí? O sea, lo que quiero decir es que este es un valor específico. ¿Ya? Ese gorro no significa nada realmente como conceptualmente. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Lo único que significa, de hecho podría haberle puesto estrella, no sé, lo que quieras. Lo único que significa es que es un valor. ¿Cachai? Que cuando yo pongo teta acá, ese teta significa como variables. El teta gorro es una evaluación. Ya. ¿Ya? Pero tenéis razón que para el próximo año no voy a usar teta gorro, voy a usar otra cosa porque se puede confundir con el I gorro, que es una cuestión como bien específica. ¿Sí? No, esto no tiene que ver con predicción, no. Ya, más preguntas. Profe, una consulta con respecto a la derivada parcial. No me queda claro a qué se refiere derivar parcialmente con respecto a una matriz. Ya, eso es lo que les dije. Esto no está para nada claro. Aquí estoy abusando de la notación de una manera grosera. ¿Sí? Lo que vamos a tener que hacer es aprender qué significa esto. ¿Sí? De hecho, lo que vamos a tener que hacer es aprender algo más. Vamos a tener que aprender a derivar una matriz con respecto a otra matriz. Y de hecho, más generalmente, vamos a tener que aprender a derivar un tensor con respecto a otro tensor. Entonces, esto sigue siendo conceptual. ¿Estamos de acuerdo? Profe. Ya. Dale. ¿Cómo se llama eso para buscarlo en internet? Derivada parcial con respecto a una matriz. ¿Cómo lo puedo encontrar? Generalizada. Ya. Como le llaman jacobiano algunas veces, cuestiones así, pero no. La verdad es que no hay nada muy raro, así como derivar con respecto a la matriz, es como deriva con respecto a cada uno de los valores. Eso es lo que voy a hacer. ¿Ya? Dejémoslo hasta ahí por ahora. Dale, sigue. Otra pregunta. Sí. Profe, yo tenía una duda, bueno, también con respecto a las ecuaciones, pero como las matrices que están al lado derecho de la igualdad, ¿serían como de la iteración anterior? Sí, o sea, lo que estoy haciendo aquí es... Entonces, sí, pero entonces, ahí en ese I sería como I menos 1. No, ya, buena pregunta, porque también es una mala notación, ¿ya? Nota. Primero, acá te queda claro, ¿no? Sí, ahí no tengo ningún problema. Es un valor y ese valor lo estoy actualizando. Sí, por eso, una actualización. Ya, este de acá es un valor también y ese valor lo estoy actualizando. Ah, ya. Pero nota que ese I de arriba tiene que ver con la capa, no tiene que ver con el punto en la iteración. Ah, ya. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, sí, perfecto. Posiblemente los que son más matemáticos pueden como que estar un poco así como que diablos dice aquí, ¿cómo va a ser teta igual a teta? Pero un está acostumbrado, esta es una asignación, ¿no? Entonces yo puedo tener una variable a la que le estoy asignando otra variable encima. Eso es lo que estoy haciendo. Ya, buenísimo. Ya. De hecho, posiblemente hubiese sido mejor, no sé si los computines, si yo hago esto así como, es como menos igual, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ya? De hecho, si ustedes lo implementan en Python, seguramente esta es la forma de implementar. Entonces, como a este, restan eso de ahí. ¿Ya? Ya. Pero para la pizarra, para el código está bien. Para la pizarra, posiblemente es mejor hacer. Una pregunta. Sí. Es que yo tengo una pregunta con respecto al tema del gradiente, porque, por ejemplo, ya en el caso que uso en la pizarra, que se ve como una función de una dimensión nomás, ¿sí? Es que como que al lado izquierdo de la función, como al lado izquierdo del mínimo,
como que el gradiente sería negativo, po, ¿no? Para el otro lado. Claro. O sea, el gradiente va para allá y yo me tengo que mover en la otra dirección. No, pero que me refiero a que cuando yo derivo, la derivada es negativa al lado izquierdo, po. ¿O no? Sí, y por lo tanto, cuando le pongo el menos acá, me queda positiva y me muevo para allá. ¿Sí? Pero si es negativa... Ya, espérate, vamos no. a hacer algo para no tener el video tan largo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, déjame cerrar la clase. ¿Qué cosas son importantes? Las cosas que son importantes, y después voy a seguir respondiendo preguntas para terminar el video, ¿ya? Entonces, lo que es importante es que todavía, y como discutió alguien antes, todavía estamos fritos porque tenemos que calcular todas estas derivadas, ¿sí? Pero es mucho más que eso el problema. El problema es que no solo tenemos que calcular estas derivadas, sino que esta función L no solo tiene 1.000.000 de variables, sino que además computar L es muy caro porque tenemos que pasar todos los ejemplos por la red para saber cuánto vale L recién, y para derivarlo vamos a tener que hacer lo mismo, ¿ya? Entonces, derivar esto no es trivial. Derivar una función de 1.000.000 de variables no es una cuestión trivial. Y tampoco va a ser trivial para el computador. Entonces, lo que vamos a ver en la próxima clase es cuál es el método moderno que se usa para encontrar estos valores, para encontrar todas las derivadas parciales. Que es como el método para computar el gradiente, ¿sí? Y el método para encontrar todas estas derivadas parciales se llama backpropagation. ¿Sí? Entonces, no importa lo que hayan leído por ahí o escuchado, backpropagation es un método para computar derivadas. Eso es, no es nada más que eso. Es así como de fome, ¿sí? Backpropagation es un método para computar derivadas eficientemente. Y se va a basar en dos cosas, para que la puedan leer por ahí si es que no se acuerdan. Se va a basar en utilizar agresivamente la regla de la cadena para derivadas y utilizar programación dinámica, que es una técnica de programación que lo que hace es aprovecharse de problemas que están traslapados, donde para resolver un problema, para resolver dos problemas que parecen independientes, yo tengo que resolver un problema chico que se conecta con los dos problemas. Y lo que puedo hacer cuando tengo un problema que se puede resolver con programación dinámica es que puedo ir guardando memoria para hacer todo más eficiente. Entonces, backpropagation va a ser un algoritmo para computar derivadas de muchas variables usando agresivamente la regla de la cadena y programación dinámica. Y eso es lo que hacen la mayor parte de las librerías hoy día que ustedes usan o que usamos para hacer deep learning, no sé, PyTorch, TensorFlow, las otras que hay, Café, no sé. Lo que hacen es implementar este algoritmo a otras cosas más, pero implementan este algoritmo bien implementado de manera fácil por el programador. El programador no se va a dar cuenta que está haciendo programación dinámica y regla de la cadena. Simplemente va a ejecutar, va a poner como una arquitectura de red y la librería se va a encargar de hacer este backpropagation. Entonces, no le he dicho lo que es, lo vamos a ver en la próxima clase, pero tiene que ver con computar derivadas. Entonces, las dos cosas que son importantes es que nosotros usamos la derivada para llegar al mínimo con descenso de gradiente y computamos esa derivada usando el algoritmo de backpropagation. Entonces, y esto para hacerlo eficiente, ¿ya? Entonces, backpropagation, descenso de gradiente, o propagación de errores hacia atrás, no sé cómo le pueden decir, ¿sí? Backpropagation son dos componentes esenciales, no necesariamente de redes neuronales, ¿sí? Son dos técnicas que se usan para encontrar los parámetros de una red neuronal. Una red neuronal ustedes ya saben lo que es, ya lo vimos, ¿sí? Backpropagation y descenso de gradiente son dos técnicas que se usan para encontrar los parámetros de una red neuronal. ¿Por qué les digo esto? Porque mucha gente como que o sea, que no ha pasado por un curso, que no sabe más detalles, como que igual a backpropagation a redes neuronales, o igual a descenso de gradiente a redes neuronales. No, nada que ver. Redes neuronales ustedes ya saben, no va a haber otra arquitectura más. Son técnicas nomás que se utilizan, ¿sí? Entonces, si quieren saber cómo funciona backpropagation, la próxima clase lo vamos a estudiar, ¿ya? Voy a dejar la clase hasta acá y me voy a quedar respondiendo unas preguntas después.